Comenzamos con las 7 de las 7 a esta hora, contándoles que Delcy Rodríguez afirmó que a partir de este miércoles empezaría un proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela y de PDVSA como parte de un plan de recuperación económica y social. A través de un comunicado difundido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, las autoridades aseguraron que la medida busca estabilizar la economía, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El Ejecutivo afirmó que desde 2017 las sanciones financieras limitaron la capacidad del país para cumplir sus compromisos internacionales y acceder a mecanismos normales de financiamiento. Asimismo, señalaron que la reestructuración permitirá priorizar inversiones en áreas como salud, educación, electricidad, agua e infraestructura, además de impulsar la recuperación productiva y la generación de empleos. Y por su parte, en el primer trimestre de 2026 se han registrado al menos 127 horas de cortes eléctricos, de acuerdo a una encuesta, la encuesta de coyuntura industrial presentado por Conindustria. El presidente de Conindustria, Tito López, afirmó que durante el primer trimestre de 2026, las empresas venezolanas han reportado unas 48 horas en promedio de cortes no programados del suministro eléctrico al mes, lo que se traduce en un 5% más de cortes de los totalizados en el mismo periodo de 2025. Hablamos de 480 horas laborables durante el primer trimestre del año 2026. Las empresas reportaron 127 horas laborables sin suministro eléctrico. Esto significa un 14% menos de horas afectadas comparándolo con el mismo periodo del año 2025. Si vamos a los cortes no programados del servicio eléctrico, hablamos de 48 horas en promedio. Esto significó un 5% más de cortes reportados en el primer trimestre del año 2025. Entre las regiones más afectadas por los constantes cortes y racionamientos de energía se encuentran los estados Zulia, Mérida y la región occidental. Hablamos que el mayor número de horas de corte de luz está en la región occidente, lo que viene siendo Zulia, con 171 horas. Hablamos de la región de los Andes, con 170 horas, 167 horas, lo que es la región occidental completa, central occidente, y todo lo que viene 50 horas en todo lo que viene siendo la región quizás de Los Llanos, Acarigua, parte de Barinas, etcétera, ¿no? Tenemos en la ciudad capital un promedio de 68 horas. Esta coyuntura ha hecho que 59% de las industrias venezolanas cuenten con autogeneración parcial de energía eléctrica y 8.6% de las empresas reporten que se han visto afectadas en ventas debido a cortes del suministro entre enero y marzo. Muchas de ellas afirman que han tenido que cambiar horarios de trabajadores para aprovechar el suministro. Si yo tengo un horario, por decir, yo tengo 3 turnos, tengo un turno en la mañana, tengo un turno o turnos diurnos y nocturnos, o no tengo el nocturno, lo que hago es rodarlo, pero no tiene sentido mantener el diurno si no voy a tener energía eléctrica en este caso. Hay algunas empresas que hablan que tienen entre 90 a 100% de generación de su propio consumo eléctrico en este caso, ¿no? Sabemos que son inversiones costosas, lo dije yo al principio, no es una cuestión de un día para otro, el sistema eléctrico va a irse recuperando paulatinamente porque sabemos que son grandes inversiones. Hay empresas grandes que te hablan de más de 42.000 millones de dólares. La encuesta reflejó que en promedio 27.3% de las empresas recibieron financiamiento en 2025, 64% de ellos de la banca nacional y 34% de la banca internacional. Desde Conindustria enfatizaron que se necesitan unos 3.500 millones de dólares en financiamiento para el sector industrial en este 2026. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Irene Mejías. Gracias, Irene, por tu reporte. Y este miércoles el movimiento estudiantil protestó e instó a las autoridades de Venezuela a dar respuesta por las muertes de diferentes privados de libertad en custodia del Estado. De lo contrario, iniciarán una serie de actividades de calle como forma de presión.
La muerte en custodia de Víctor Quero Navas ha generado la reacción del movimiento estudiantil, que ha dado tiempo máximo de respuesta a las autoridades del interinato para que se determinen responsabilidades y se agilice la liberación de más de 500 presos políticos que aún se mantienen tras las rejas. El gobierno de los hermanos Rodríguez tiene 15 días para sentarse con nosotros, con la sociedad civil venezolana, para resolver el tema de los presos políticos. De no darle solución en ese plazo, ténganlo por seguro. El movimiento estudiantil a nivel nacional y la juventud de este país vamos a responder con movilizaciones a nivel nacional hasta que liberen a cada uno de ellos. Nosotros no vamos a esperar que se muera otra persona en custodia del Estado. La afirmación que hiciera recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual liberación de todos los presos políticos ha causado altas expectativas en defensores de derechos humanos que se unieron a esta actividad simbólica en la Universidad Central de Venezuela, a pesar del escepticismo que mantienen sobre un aparente cambio desde las instituciones públicas en materia judicial. Como víctima y para el país debe ser un punto de honor la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, porque el régimen sigue tratando de imponer una narrativa muy lejana a la realidad, porque si realmente hubiese reconciliación y paz, no existiera tortura, no existiera tratos crueles, no hubiese más de 500 familias que todavía estamos esperando la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. También otros familiares que temen que sus seres queridos corran la misma suerte de Víctor Quero decidieron alzar su voz y responsabilizar de manera previa a las autoridades competentes. Hago responsable tanto al gobierno encargado como a Penitenciaría Julio García Serpa, porque él fue a el Fuerte Guaycaipuro y dijo que era un show lo que ellos estaban haciendo. Y ahorita le digo que el show es el que ellos hacen, diciendo siempre que aquí en Venezuela todo está bien. Su hermano, Ricardo Fonseca, intentó recientemente atentar contra su vida en el Fuerte Guaycaipuro ante la falta de atención médica, un escenario que demuestra que las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles continúan a pesar de la nueva etapa política que vive el país. Las mismas violaciones a los derechos humanos que veníamos enfrentando antes, las seguimos teniendo ahorita en este momento. Todavía tenemos denuncias de personas que han ido a llevar el habeas corpus y no se los reciben, pero que además seguimos teniendo familiares de presos políticos acusados de terrorismo que siguen sin la posibilidad de tener abogados privados. Las declaraciones fueron ofrecidas en medio de una convocatoria del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela que tomó la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela, a pesar de la presencia de un numeroso piquete policial que les impidió movilizarse hacia otras partes de la ciudad capital. Importante destacar que hasta el momento no ha habido respuesta por parte de autoridades venezolanas ni específicamente por parte del Ministerio Público, quien abrió una investigación en torno al fallecimiento en custodia de Víctor Hugo Quero Navas, presuntamente el 24 de julio del año pasado, y quien el viernes de la semana anterior fue exhumado desde el cementerio Puerta Jardín en Hoyo de la Puerta, y sus restos fueron trasladados al cementerio del Este con autorización de su madre, Carmen Teresa Navas. Desde Caracas, para BPI TV, Joan Álvarez. Joan, muchas gracias por el reporte. La organización no gubernamental Espacio Público denunció el traslado arbitrario del preso político Yorman Acevedo desde el internado judicial Yare 3 hacia un lugar que hasta ahora es desconocido por sus familiares. A través de una publicación en redes sociales, Espacio Público indicó que Acevedo logró comunicarse brevemente con su esposa antes de la reubicación y solo alcanzó a decir traslado, paquetería el viernes. Según detalló la ONG Espacio Público, la familia sospecha que lo habrían llevado a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, debido a rumores que él mismo habría escuchado dentro de Yare 2, aunque hasta el momento no han recibido confirmación oficial sobre su paradero. Espacio Público también informó que el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo desestimó 3 de los 4 delitos imputados a Acevedo, como son incitación al odio, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. No obstante, el ciudadano continuará procesado por el cargo de tráfico de drogas y su caso pasará ahora a un tribunal ordinario en Carabobo. Yorman Acevedo fue detenido arbitrariamente el 13 de enero de este año en el estado Aragua, luego de publicar un comentario en TikTok relacionado con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Tras su arresto, permaneció 19 días desaparecido y posteriormente fue recluido en el Rodeo 1. El pasado 24 de marzo fue enviado a Yare 2, donde permaneció hasta este nuevo traslado.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el día de ayer que Venezuela está mejor hoy que hace 4 meses. Durante unas declaraciones públicas, Rubio afirmó que la administración estadounidense ha trabajado por normalizar Venezuela luego de años de crisis. No obstante, advirtió que aún queda más trabajo que hacer y señaló que eventualmente el país deberá avanzar hacia una transición política que permita consolidar un gobierno legítimo permanente. Igualmente, Rubio dijo textualmente que al final tiene que haber una transición, hay que legitimar al gobierno, elecciones, todo eso tiene que llegar, no queremos esperar mucho, queremos que pase, pero tampoco queremos correr. Lo ha dicho Marco Rubio desde China sobre Venezuela. Y Nicolás Maduro Guerra, hijo único de Nicolás Maduro Moros, afirmó en una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel que el chavismo debe permitir y pedir perdón por los excesos y etapas difíciles que atravesó Venezuela durante ese periodo político. Y él decía que es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que como chavismo debemos pedir perdón. La responsabilidad de dar el primer paso recae en nosotros. Esto lo dijo el hijo de Nicolás Maduro, de 35 años y diputado de la Asamblea Nacional Chavista de Venezuela, y también contó al semanario que su padre llama por teléfono regularmente para estar en contacto con su familia desde un centro de detención en Nueva York a la espera del juicio. Y la Universidad Católica Andrés Bello realizó un foro titulado ¿No hay futuro en Venezuela o sí?, donde se abordaron temas relacionados con la construcción de capacidades en la sociedad y su papel en la construcción de futuro. Para el profesor Pedro González, subdirector del Centro de Estudios Políticos y del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la sociedad venezolana y especialmente los jóvenes deben construir capacidades para ser protagonistas de los cambios que requiere Venezuela. El futuro lo construye cada quien. El futuro no depende de otras personas, no depende de otras organizaciones, sino que depende de mí, de mis decisiones, de mi puesta en escena para poder avanzar, para decidir las cosas que tengo que hacer. Entonces, en la medida que yo tome conciencia de mis responsabilidades, en la medida que yo tome conciencia de mi ciudadanía y la ejerza, entonces estaré siendo partícipe de la construcción del futuro, de la construcción de un país de oportunidades para todos, de la construcción de una democracia que sea como la que yo quiero que viva. Y eso es básicamente el mensaje que yo vengo a traerle a estos jóvenes, que no pueden esperar a que otros les hagan las cosas, sino que cada uno tiene que hacer su propio futuro. Para ello, la sociedad civil debe organizarse en pro de objetivos claros, basados en la soberanía y sus propias decisiones. Las personas lo que quieren es dignidad, lo que quieren es trabajar, lo que quieren es que le reconozcan el esfuerzo, y justamente ahí es donde está la esencia de todo. En el reconocimiento de la venezolanidad, de los elementos que constituyen los valores éticos, morales, que permiten al venezolano ser venezolano. En la medida que cada ciudadano entiende la esencia fundamental de ese valor ético de construcción de ciudadanía, de construcción de la venezolanidad, podrá entender por su propia cuenta cómo es que él va a tener que ir afiliándose con otros ciudadanos, agregándose con otros ciudadanos, organizándose con otros ciudadanos para poder construir el futuro juntos, que sea el futuro que ellos quieren y que brinde las oportunidades que cada uno aspira. En este sentido, la directora de la Fundación Juntos se Puede, Ana Karina García, indicó que se requiere la voluntad de todos los sectores para impulsar el cambio. Nosotros hoy como Fundación Juntos se Puede estamos convencidos que hay una capacidad inmensamente grande en la juventud venezolana, que lo que necesita es tener espacios de formación, tener oportunidades, poder emprender, poder tener capital de inversión, y a eso viene la Fundación Juntos se Puede a Venezuela, a poder empezar a generar oportunidades para los jóvenes, para que no simplemente esto se quede en los salones de clases, sino que se conviertan en oportunidades reales en la vida cotidiana y en el futuro después de la universidad o inclusive dentro de la universidad.
Ambos especialistas coincidieron en que a medida que los venezolanos se involucren cada vez más en los procesos de construcción en el país, se lograrán mayores resultados a mediano y largo plazo. Y se cumplen 7 meses del intento de asesinato de los activistas venezolanos Yendri Velázquez y Luis Peche Arteaga en Bogotá. En una entrevista exclusiva para el diario El País de España, Velázquez denunció que la investigación fue frenada abruptamente tras registrarse presiones políticas sobre la Fiscalía colombiana. La investigación inicial descartó la hipótesis de delincuencia común al relevar un sofisticado plan de vigilancia. Según el relato de las víctimas, los atacantes realizaron seguimientos en centros comerciales y llegaron a filtrarse en su lugar de residencia, fingiendo ser obreros de construcción durante 15 días antes del atentado. Velázquez fue enfático al desmentir las declaraciones del ministro de Interior y Justicia del régimen venezolano, Diosdado Cabello, quien calificó el suceso como un crimen pasional. El activista aseguró que la complejidad del operativo, que incluía material fotográfico y videos de sus movimientos, desmonta cualquier versión personal y apunta hacia un caso de represión transnacional motivado por su labor de denuncia en el exterior.